Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver unos tangos muy facilitos. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, primero vamos a ver dónde entra la falseta, ¿de acuerdo? Entonces, hago el ritmo que sería si bemol mayor, 1 en la quinta, un 3 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 3 en la segunda, y ya golpe, rajeado, rajeado, y hago 3 en la sexta, 0 en la primera, 0 en la quinta, 0 en la primera, y pongo un la mayor y hago rajeado con recogida y índice hacia abajo. ¿Vale? Y el otro ritmo que hago, empiezo con el golpe, igual si bemol mayor, 2 veces rajeado. Y ahora hago un 1 ligado al 3 en la sexta cuerda. 0 en la quinta, 0 en la primera. Ponemos la mayor, rajeado, con recogida y índice hacia abajo. Hago golpe y empezamos con la falseta. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer despacito para que lo veáis. Vamos a hacer un arpegio de 2 notas, ¿de acuerdo? Que sería primera y segunda. Lo podemos hacer con anular la primera y medio la segunda,
o lo podemos hacer con medio índice. Yo lo hago con medio índice, pero de las dos maneras están bien. Si no te sale ese arpegio, primero practícalo con un 0 en la primera, o sea, solo con pulgar y índice. Ponemos un la séptima en la mano izquierda. Y así ya tenemos el do de la segunda, que lo vamos a tocar siempre. Entonces empezamos con do en la cuarta, 0 en la primera y 2 en la segunda. Ahora 3 en la cuarta y lo mismo, 0 en la primera, 2 en la segunda. ¿De acuerdo? Siempre vamos haciendo lo mismo abajo. Ahora 0 en la tercera, 0 en la primera, 2 en la segunda. Un 2 en la tercera, 0 en la primera, 2 en la segunda. 3 en la tercera, 0 en la primera, 2 en la segunda. Ahora 0 en la tercera, 0 en la primera, 2 en la segunda. Ahora otra vez, 2 en la tercera, 0 en la primera, 2 en la segunda. Y ahora 3 en la cuarta, 0 en la primera, 2 en la segunda. 0 en la tercera, 0 en la primera, 2 en la segunda. 3 en la cuarta, 0 en la primera, 2 en la segunda. Y 2 en la cuarta, 0 en la primera, 2 en la segunda. Ahora otra vez 3 en la cuarta, 0 en la primera, 2 en la segunda. Y ya 2 en la cuarta con un 0 en la primera. Lo hago despacito. Y ya lo que pongo es un la mayor, que lo único que tengo que hacer es la séptima, poner media cejilla aquí con el dedo 1 y aguanto un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera y ya tengo el 2 en la segunda puesto y rajeado y índice hacia abajo, ¿vale? O anular y medio hacia abajo. Entonces, ya ahí tenemos la primera parte. La primera parte se repite 2 veces. Ahora nos vamos a la segunda parte. Ponemos un 3 en la tercera y un 3 en la segunda. Y ahora ya tocamos 0 en la cuarta y seguimos con el mismo arpegio, ¿vale? Primera y segunda cuerda. Sería un 0 en la cuarta, 0 en la primera con el 3 en la segunda. Ahora un 4, ¿de acuerdo? Que lo hago con el dedo 2, un 4 en la cuarta cuerda, que este acorde sí es un poco más complicadito de que te llegue aquí bien el dedo. Sería un 4 en la quinta y 0 en la primera con el 3 en la segunda, ¿vale? Igual que siempre. Ahora 0 en la cuarta, otra vez 0 en la primera con el 3 en la segunda. Ahora lo que hacemos es ponemos un 2 en la cuarta y hacemos golpe pulgar, ¿vale? Sería esto. Y ahora seguimos 3 en la quinta, 0 en la primera, 3 en la segunda, ahora un 1 en la quinta, 0 en la primera, 3 en la segunda, y ahora ponemos un 3 en la quinta y golpe pulgar desde la cuarta, o sea, un 0 en la cuarta y el 3-3, ¿vale? Y ahora ya para terminar lo que hacemos es un 1 en la quinta con el arpegio, 0 en la quinta con el arpegio, y ahora hacemos un 1 en la quinta y ligamos al 3, al 1, al 0, al 1, al 3, al 1 y al 0. Sería esto. El primer 1, fijarse bien que dura un poquito más de tiempo. Y ya ponemos un la mayor otra vez y hacemos rajeado y índice, ¿vale? O anular y medio, igual que antes. Y lo volvemos a repetir. El remate que hago es un 4 en la quinta, 6 en la cuarta y 6 en la tercera. Y hago 2 veces. Y ahora me bajo medio tono todo, que sería un 3 en la quinta, un 5 en la cuarta y un 5 en la tercera. Lo hago una vez, ¿de acuerdo? Índice hacia abajo. Y ahora un 1 en la quinta, 3 en la cuarta, 3 en la tercera. Y otra vez índice hacia abajo, ¿vale? Sería... ¿Vale? Acordarse que voy como ligándolo, mira. ¿De acuerdo? Eso tenedlo en cuenta, ¿eh? Vale. A mí me gusta más así. Y ahora ponemos la mayor ya y golpe y índice hacia abajo y rajeado. Ahora lo que tenéis que hacer es tocarlo poquito a poco, sacarla muy bien y ejecutarla bien, que suene todas las notas correctamente.
Y acuérdate, si te gustan mis vídeos, de darme un like, de comentarme, de suscribirte al canal, que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, así que ¡hasta luego!